En muchas ocasiones hemos hablado de una disputa que hay alrededor del fenómeno de la posesión demoníaca. Es una disputa entre el pensamiento racional, que indica que debe de haber una enfermedad detrás de los fenómenos, y el fenómeno, llamémosle, paranormal. Esta discusión ha tenido algunos encuentros extraños en los que ambas partes presentan sus cartas, ambas partes presentan sus datos, ambas partes se enfrentan. Y al día de hoy, si bien en una buena parte de las ocasiones la razón se ha llevado la batalla, hay algunos casos en los cuales no se ha podido explicar plenamente esto. Esos pocos casos son los que nos llaman la atención. ¿Por qué no se queda conmigo y le platico uno de esos casos? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Estamos en Santiago de Chile, 1857. Por una de esas polvosas calles de una ciudad de mediados del siglo XIX, camina un presbítero. Es decir, es un sacerdote, un hombre que ya tiene el tercer grado de ordenanza sacerdotal. Y sin embargo es un hombre muy joven. Es José Raimundo Cisternas. Es hijo de una familia acaudalada y de gran abolengo. Así que es un sujeto que tiene mucho respaldo. Tiene contacto con obispo, con el arzobispo. Los vínculos familiares le han llevado a ser bastante apreciado. Pero es un hombre inteligente. Tiene un pensamiento moderno. Ha leído mucho. No se conforma con seguir los viejos dogmas y las viejas creencias. El hecho de ser un sacerdote relativamente joven, apenas se ha ordenado en el mes de marzo de 1857, y ahora mismo estamos en junio. Así es que, probablemente, apenas hace unos meses atrás se ha ordenado. Está influenciado también por el pensamiento racional francés, por muchas otras cosas. Dentro de su cabeza siempre hay una inquietud por conocer más. Ese día, mientras camina por esa polvosa calle, casualmente se encuentra con dos amigos suyos. Son dos presbíteros. Se saludan cortésmente, se dan el tradicional saludo religioso, preguntan cómo están, se dan 2 o 3 bendiciones cada uno por igual y finalmente comienzan a platicar sobre un tema que está en el aire. Durante los meses anteriores ha comenzado a surgir un rumor acerca de una mujer espirituada, es decir, afectada por espíritus malignos. Se ha escuchado mucho el rumor por aquí y por allá. El propio José Raimundo Cisternas lo ha escuchado y le ha parecido algo sin sentido, algo que no tiene mayor interés para él, que es un hombre racional. Si bien es un hombre de fe, es un hombre racional. Así es que aquello le parece que sea alguna fantasía. Y cada vez que alguien se aproxima en la parroquia o en la curia o en cualquier parte para preguntarle y comentarle acerca del horrible caso de la mujer espirituada, siempre responde de igual forma. A él no le interesa eso. Son fantasías que solamente distraen la mente y el corazón de las personas del verdadero objeto, que es el servicio a Dios. Pero en esta ocasión, la plática con aquellos dos colegas se vuelve mucho más interesante porque uno de ellos asegura que sabe de buena fuente que esta mujer ha sido tratada por los mejores médicos de la época y que no han encontrado una solución y que el caso va mucho más allá. José Raimundo conoce el lugar y conoce a las monjas que lo atienden. Es el hospicio de la calle Maestranza. Un edificio bastante lóbrego y siniestro, en donde muchas personas, tanto niños huérfanos como enfermos, alienados, como personas a las que denominan enfermas de idiotismo,
Son llevados ahí. Las monjas son bastante amables y él conoce el lugar. Después de platicar un poco más, ¿por qué no vamos? Aquellos dos presbíteros que también tienen la tarde libre aceptan, ¿por qué no? Vamos para allá. Y se dirigen raudos y veloces, atraídos por la curiosidad de ver de qué se trata esto. Obviamente José Raimundo Cisternas, el presbítero, don José Raimundo, lo primero que piensa es: vamos a ir a desenmascarar a una persona, ya sea fantasiosa o que está urdiendo un engaño. Al llegar allá, efectivamente lo reconocen, se saludan, ha enviado un propio corriendo, es decir, un niño que encontró por ahí lo hizo que fuera corriendo a avisar que iban para allá. Está todo preparado. Cuando entran en la habitación, es una habitación amplia, muy austera, lo único que hay ahí es una cama, un colchón tirado en el piso y otra cama por allá. La cama es donde está recostada una joven mujer. La otra cama es para la cuidadora de esa joven mujer. Y el colchón que está en el piso sirve para que la mujer se recueste ahí cuando le dan los ataques. Al acercarse, José Raimundo, que también tiene algunos estudios en cuestión de medicina, saluda cortésmente, pregunta cómo está. La respuesta de momento es bastante rara, el ambiente en general es extraño. Una de las monjas se acerca y le dice: es que está en uno de los ataques. A su parecer el pulso es normal completamente. La joven mujer tiene una apariencia ordinaria. No es una mujer extraordinariamente grande, no, es una persona de talla más bien ligera. Se puede observar en su rostro señales de alguna antigua enfermedad como la viruela. Tiene marcas en el rostro, pero tampoco son dramáticas. Al ver un poco más de lado puede distinguir que hay ciertas marcas peculiares propias de sangrías y de que le han aplicado sanguijuelas en la parte baja de la cabeza. Tratamiento muy habitual de la época. También puede observar lo mismo en los brazos. Tras unos breves momentos de estarla observando, se le ocurre una idea. Si esta mujer está fingiendo que tiene ataques demoníacos y no sé cuánta cosa, vamos a sacarse la idea y hacerla reaccionar, por lo que inmediatamente ordena que le sea traída una plancha lo más caliente posible para aplicársela en la boca del estómago. Una plancha de hierro con la que se plancha la ropa y que se pone contra el carbón, lo más caliente que se pueda. Una vez que hace esto, se voltea y dice: ¿quieres que te ponga una plancha? A lo que una voz inusual y que no parece corresponder con aquella chica responde: a ella la quemas, pero a mí no me pasa nada. Hay un momento extraño. Los otros dos presbíteros no pueden evitar hacer unas señales de la cruz repetidas veces, al tiempo de que uno va a buscar con la mano temblorosa el rosario que lleva junto a la cintura, y con la misma mano temblorosa empieza a pasar cuentas. Bien, te voy a aplicar la plancha en la boca del estómago y verás cómo se te quita eso. A lo que aquella voz extraña e inusual vuelve a responder: a ella la quemarás, pero a mí no. El presbítero pregunta entonces: ¿por qué hablas en tercera persona? Yo aquí solamente veo a una mujer. Y a partir de ahí comienzan una serie de cosas muy raras. La joven, de apariencia normal, comienza a sufrir estos extraños ataques, estas convulsiones, este ajetreo, sobre todo cuando el presbítero comienza a leer algunos salmos. A decir de la cuidadora, que es una monja de la caridad, le informa que aquello la pone como loca, que se desquicia por completo, y en efecto se desquicia, comienza a hacer cosas muy raras y arremete contra la pared y se golpea, arremete contra el piso y se golpea, al punto de que parece que se va a matar. Dos de las monjas de la caridad que están por ahí acuden a tratar de sujetarla, pero es como si no hubiera nadie sujetándola. Le repito que no es una mujer extraordinariamente grande. Y sin embargo, aquellas dos monjas no logran contenerla y sigue azotándose y se tira para allá. Una de las cuidadoras se acerca y le dice: lo único que la tranquiliza es el Evangelio de San Juan. Uno de los presbíteros que está ahí tiene consigo su Biblia y rápidamente busca el Evangelio de San Juan. Para ello,
Se acomoda en una silla, saca el libro y comienza a leer el Evangelio de San Juan, cosa que no le funciona para nada, y aquella mujer sigue haciendo cosas rarísimas, se retuerce y hace una serie de ruidos que hacen que se sienta un nerviosismo inusual, al punto que el otro presbítero, el que tenía el rosario en la mano, tembloroso, se le cae, lo recoge, lo vuelve a... Y todo aquello está muy extraño cuando de pronto, apenada, la cuidadora le dice, es que, bueno, tiene que rezarlo de rodillas. El presbítero que les acompaña, es decir, el otro sacerdote que había empezado a leer, se arrodilla y comienza a leerlo de rodillas. Acto seguido todo se calma. Y la joven vuelve a su lugar, se incorpora y tranquilamente saluda sin recordar nada. Se hace evidente que no sabe de lo que le están hablando. La chica responde a algunas preguntas con toda tranquilidad, tiene una respuesta positiva, su pulso es totalmente normal, habla con una voz propia de ese cuerpo, de esa persona. La joven debe de tener unos 19 años a lo sumo. La historia de esta persona, el presbítero José Raimundo no la conoce, simplemente ha oído hablar de la espirituada, y al acercarse lo que le parece es que todo esto está muy raro. Este asunto del Evangelio que hay que leerle para que se tranquilice, este asunto de que cuando rezan salmos se transforma completamente, por lo que decide ir a echar un ojito al arzobispado para pedir permiso de involucrarse. Saliendo de allí, se dirige a la oficina del arzobispo, a quien le platica de esta situación. Como respuesta se le encomienda hacer una investigación a fondo. Otros sacerdotes, otros diáconos y presbíteros han estado allá. De hecho, varios conocidos de él se han involucrado en esto y todos han salido con mucho espanto, asegurando que es un caso terrible. Sin embargo, con esta mentalidad racional, moderna, del presbítero Cisternas, decide investigar más. Y lo primero que hace es llamar a los médicos. Sí, llamar a los médicos. Invita al menos a 10 médicos que vayan. Quiere saber la opinión de la ciencia. La ciencia había comenzado a tener avances importantes en aquel entonces. Si bien la idea freudiana del psicoanálisis y del inconsciente y de lo erótico oculto y demás todavía no existía porque Freud apenas acababa de nacer, ya existían algunas teorías acerca del histerismo ovárico y del histerismo cerebral en las mujeres. Una idea bastante primitiva, por llamarlo de alguna forma, pero que intentaría explicar esto. A los médicos principales de la ciudad de Santiago de aquel momento comienza a enviarles cartas, invitándoles a que vayan allá y den su opinión. Después de esto, vuelve allá con las Hermanas de la Caridad para investigar un poco más acerca de la joven. Es un caso muy raro. Esta joven es originaria de Valparaíso. Nació en 1938, tal como él lo especulaba. Esta joven tiene unos 19 años. Es huérfana de padre y madre. A su padre no lo conoció, murió poco antes de que ella naciera, y la madre murió poco después de que ella naciera. Una tía suya se encargó de recogerla tras la muerte de la madre, darle una poca de crianza y después enviarla al campo a que allá la cuidara una familia. La chica se crió durante los primeros años de vida con una familia totalmente ajena en una casa de campo. Cuando la niña tiene unos 5 o 6 años, la tía va por ella allá donde la tienen y, de regreso en Valparaíso, la ingresa en una escuela en donde comienza a estudiar algunas cosillas, las primeras letras y demás. Es, según lo que se sabe, una persona enteramente normal. Alrededor de los 12 años, la chica es ingresada en la escuela de monjas francesas. Es una institución privada, de prestigio, encargada a monjas de origen francés. Por supuesto, y no pierda de vista eso, durante las clases también se enseña francés, lo cual era muy bien visto en la época. Y ahí es donde comienzan las cosas raras. El padre Cisternas no lo sabe. Hasta ese momento no ha escuchado más que rumores, pero esta vez comienza a saber un poco más. Ahí es donde comienza el problema. Estando en aquella escuela, en una de esas tantas tardes, le encomiendan la oración del Santísimo,
velar al Santísimo, que es una costumbre católica en donde las personas van y se arrodillan junto a las lámparas votivas donde se guarda la hostia consagrada para hacer oración. Es una velación. La chica recibe la encomienda de que esa tarde vaya para allá. Desde que sale de su habitación, este dormitorio que comparte con varias chicas, se ha sentido muy nerviosa. Y se ha sentido muy nerviosa porque al ir caminando, alumbrándose únicamente con un farolito, no pierda de vista que es 1857, no hay alumbrado en las casas ni mucho menos en las escuelas, le ha parecido ver que hay cosas que cruzan en su camino como si fueran perros. Pero cuando levanta el farolito no hay nada. Después, al dar la vuelta en una esquina de aquel edificio para llegar hacia la capilla, de pronto le parece que algo grande, como un bulto grande, ha cruzado junto a ella y ha sentido este escalofrío tan feo que al girar el farolito se da cuenta que no hay nada. Sigue su camino e ingresa en la capilla. Al estar ahí está bien. Mientras está en oración delante del Santísimo, es decir, delante de la sacristía y todo esto, se siente bien. Pero el tiempo va pasando y cerca de las 10 de la noche, cuando se espera que venga su reemplazo, ella comienza a sentir algo así como un frío raro, un nerviosismo que la invade. Relataría después haber sentido mucho miedo en ese momento, haber sentido un profundo temor de que algo iba a ocurrir, sin saber qué. Al llegar el reemplazo, ella toma el farolito con el que se ilumina y va de regreso, sintiendo un escalofrío constante. Según relataría, al ir caminando por aquellos oscuros pasillos del vetusto edificio, frente a ella volvieron a aparecer las extrañas sombras y ese enorme bulto que ahora le ha acompañado, por lo que apresuró el paso llevando ese farolito para ingresar en su dormitorio. Estando ahí, se pone la ropa de cama y se acuesta a dormir. Mientras duerme, un extraño sueño la invade. Es un sueño muy realista y aterrador, porque en su sueño ella está librando una lucha terrible con demonios, demonios que la asedian, que la maltratan, que la hieren, que quieren dominarla. Cuando despierta se da cuenta que está siendo sujetada por varias de las monjas y sus compañeras de dormitorio están aterradas porque las ha agredido. En medio de la noche, no luchaba con demonios, estaba hiriendo a las amigas, a las compañeras que estaban ahí durmiendo, las agredió. Se armó una sacapela que terminaron dominándola entre 4 o 5 monjas, porque aun cuando apenas tenía unos 13 años, apenas llevaría un año de estar ahí, no podían contenerla. Tal era la violencia de aquello. Cuando reacciona y finalmente se incorpora un poco y ya se controla, deja de agredir, ella no tiene memoria de lo que ha ocurrido. Serían las propias monjas quienes narrarían aquellos sucesos y ella daría a su confesor espiritual la información acerca de lo que había sentido en aquel momento. Presumiendo que se trataría de una enfermedad cerebral, es decir, una forma de locura, se llama a un médico para que la atienda. El médico comienza el tratamiento, como es de esperarse, y el tratamiento va a lo más moderno. Por supuesto que sí, se le aplican, por ejemplo, gorros de nieve, una práctica para desinflamar el cerebro. Se creía que en ocasiones la inflamación cerebral podría provocar esto, por lo que se le ponían gorros de nieve. También se le aplicaron sanguijuelas. La presión sanguínea excesiva en la cabeza puede llevar a la locura. Se le aplicaron también sangrías, es decir, punciones para que derramara una poca de sangre y con esto bajara la intensidad. Se le aplicaron también baños de lluvia. Una práctica que ayuda a que las jovencitas en edades tempranas reduzcan un poco la histeria femenina, de forma moderada. Pero aquello no parece haber funcionado mucho, porque algún tiempo después, aquella chica, cuyo nombre por cierto es Carmen Marín, es devuelta a la familia. No ha pasado mucho tiempo, y cuando es devuelta a la familia, los ataques continúan, y cada vez con más fuerza. Estos ataques en los que de pronto se pierde completamente, reacciona de forma violenta, cuando vienen a rezarle encima se pone histérica, se vuelve loca, agrede, muerde, hasta que su hermano, harto, la encierra en una habitación y la golpea a muerte. La golpea como si fuera un saco, como si fuera un animal.
Esta es la golpiza que tienen que intervenir los vecinos y conocidos para quitársela antes de que la mate. El hermano, que por cierto era un ebrio, aseguraba que estaba fingiendo y que con los golpes se le quitaría. Por supuesto, no solo no se le quitó, sino que la tuvieron que retirar. Sin embargo, e irónicamente, ella no estaba consciente de eso. No había sentido ningún golpe, no se había enterado de nada. Las lesiones que le había provocado el hermano y que probablemente serían muy graves sanaron en muy poco tiempo, quedando mínimas marcas, como si no le hubiera hecho nada. Después de esto sería llevada a un hospital. Sería llevada también con una curandera, no hay forma de definirlo, donde pasaría 2 meses, durante los cuales estuvo bastante bien, pero al regresar a la ciudad volverían los ataques. Conforme pasan los días y, desesperada la tía y la familia, cansados de estar lidiando con este problema que ahora ya tiene unos 3 años desde el inicio hasta que finalmente la ingresan en un hospital para alienados, enfermos alienados, y ahí le dejan. Desesperada por el trato despótico, por el desprecio, por el maltrato, casi como animal, decide quitarse la vida. Una tarde, cuando nadie lo observa, ha conseguido una soga que amarra en una parte de la cama, se la aprieta fuerte al cuello y se quita la vida. Para su buena fortuna, a pesar de haber puesto el pestillo en la puerta, una de las monjas que hace su recorrido habitual se da cuenta que la puerta está cerrada, se da cuenta que algo está ocurriendo y finalmente derriban la puerta. A pesar de haber pasado ya varias horas con la soga al cuello, no está muerta. Reacciona después de un rato, el médico que le atiende ayuda a recuperarla y a pesar de haber estado en asfixia durante tanto tiempo, reacciona cabalmente. No queda marca en el cuello de la herida, no queda nada. Después de esto es enviada a otro hospital, en donde de igual forma se le aplican baños, sangrías, sanguijuelas, todo lo que se les ocurre. Se dictamina que es una enferma incurable. Por lo tanto, y a eso de los 18 años, es decir, unos meses antes de que el presbítero vaya, ella es enviada al hospicio de las Monjas de la Caridad, en la calle Maestranza, hoy en día calle de Portugal. Estando ahí, sigue sufriendo los ataques, eso es evidente. Y son ataques frecuentes, no es algo que ocurra ahí de vez en cuando, es algo que le acecha casi todo el tiempo. Hay momentos en los cuales parece invadirla una especie de ataque silencioso en donde hay una rigidez extraña, se pierde. Estos suelen ser muy largos. Pero luego también hay unas variantes que son ruidosas en donde provoca toda suerte de fenómenos raros. Y estos duran poco tiempo, pero se alternan varias veces al día. En cada ocasión, cuando ella reacciona, no recuerda nada. Pero tampoco exhibe señales de nada. En varios de los relatos que le fueron proporcionados durante la investigación al presbítero, se decían cosas como cuando le acercaron un vaso de vidrio, de cristal, con agua, y, al acercarlo, en lugar de beber el agua, mordió el vidrio y lo comió, sin que le hiciera ningún daño. También se habla de que le han aplicado todo tipo de cosas, desde sinapismos, que son una especie de compresa de mostaza muy irritante que está destinada para provocar una reacción. Los sinapismos son para provocar una reacción en la persona, son irritantes, son hirientes y se aplican calientes. Y ella no presentaba reacción alguna, de acuerdo con las propias monjas. En alguna ocasión, uno de los médicos que ha venido le ha introducido agujas en zonas que son particularmente dolorosas y durante los ataques ella no tiene reacción alguna. También han demostrado en alguna ocasión que tiene un conocimiento de cosas ocultas porque al acercarle un vaso con agua, pero que tiene también unas gotas de agua bendita, no lo ha tocado, lo ha arrojado inmediatamente. En cambio,
En esa misma ocasión le llevan otro vaso que no tiene las gotas de agua bendita y lo bebe tranquilamente. Varias pruebas han hecho, pero no saben qué es. Aún así, se han dado cuenta de 2 o 3 detalles. Por ejemplo, cuando alguien reza los salmos de la Biblia del Antiguo Testamento, esto le provoca una reacción muy violenta en cualquiera de los 2 estadios, ya sea en el estadio silencioso o en el activo. Ella actúa de forma violenta. Cuando está en el silencioso, se retuerce en una forma tan dramática que parece que se está rompiendo, pero hace un ruido peculiar, un ruido que provoca mucho miedo a quienes lo han escuchado porque parece que hubiera algo adentro moviéndose, como si hubiera algo nadando en el líquido del abdomen. Ese es el ruido que se escucha y una serie de estertores como si estuvieran reventando sus pulmones. Es un ruido tan feo que muchos han salido corriendo. Y cuando está en la fase activa, cuando tiene estos ataques ruidosos, exhibe señales de violencia, se azota, rompe cosas, grita y habla con voces que no son propias de una jovencita. Además de que habla obscenidades terribles. No es lo que se piensa. Mucho se dijo en su momento que la joven solía salir del hospicio para ir a meterse a los muelles y ahí enredarse con obscenos marineros. En realidad no salía, era una enferma. El hospicio era encerrado, no podías salir, y en los hospitales para alienados menos. Así es que no tenía sentido, no se podía haber escapado a tener contacto con marineros ebrios y groseros. El hecho es que tras escuchar todo esto, el presbítero José Raimundo Cisternas decide iniciar las investigaciones. Ha sabido 2 o 3 cosas por ahí, tiene los elementos, así que comienzan a llegar los médicos, flemáticos de sombrero de copa, a la usanza del siglo XIX, conocedores del tema, todos llegan con la misma característica. A tomar el pulso, a revisar el latido cardíaco, examinar, determinan, por ejemplo, que el cuerpo está bien formado, que no hay anomalías, que no se observa excesivo peso, ni tampoco la falta de este, que se observa, por ejemplo, que la dentadura está en muy buenas condiciones, que no tiene caries, que no le falta ninguna pieza dental, los ojos no tienen ninguna malformación y no se observa enrojecimiento alguno cuando está en calma. Pero hay otra peculiaridad, y es que los ataques, cuando son los ruidosos, ocurren más o menos cada 3 horas, pero ella dice exactamente a qué hora va a iniciar. Mientras está en el ataque, antes de que se detenga, ella informa, a través de estas voces raras que se escuchan, cuándo vendrá el siguiente ataque. Los ataques se van alternando, no siempre es el mismo tipo. A veces pasan varios días en los que no se presenta el ruidoso y solamente es este clauso, este fenómeno silencioso, rígido, feo. Otras veces es al revés. Pero cuando habla, avisa. Así es que saben cuándo va a ocurrir. Por lo que los médicos llegan, hacen lo suyo y esperan por ahí. Cuando comience el ataque, es muy fácil de distinguir. Carmen Marín, se da cuenta que está por iniciar porque comienza a escuchar este silbido feo. Es un silbido muy agudo, que comienza por el lado izquierdo y luego se va girando por dentro de su cabeza hasta llegar al lado derecho y es cuando ella se pierde y ya no sabe nada más. Se dan cuenta que está iniciando porque lo que hace es levantar la mano, como queriendo cubrir el oído, como queriendo taparse, para después taparse el ojo y luego hacer este movimiento y se pierde. A partir de ahí las cosas van muy mal. Cuando esto ocurre, delante de algunos médicos, el presbítero lo que les pide es que por favor esperen y que les dará una muestra de cómo reacciona y ordena a un diácono o a alguien que esté por ahí que lea un salmo. La reacción es inmediatamente violenta y comienza a gemir y a azotarse y a hacer ruidos horribles, si bien no vomita cosas. Como es costumbre, sí hay una serie de fenómenos muy raros, extraños en extremo. Por ejemplo, durante una de estas sesiones, una de las monjas comienza a cantar en francés. Es un himno, es una alabanza en francés. La joven
escucha con atención y comienza a cantar la alabanza exactamente en el mismo tono, en la misma métrica, con las mismas rimas, pero ha sustituido las palabras claves por palabras obscenas, groseras, de contenido escatológico espantoso que tienen que interrumpir aquello para no afectar los castos oídos de todas aquellas dulces monjas de la caridad que están ahí horrorizadas. Baste señalar que aquel buen médico, al darse cuenta de esto, agarró su maletita y se fue. Otros médicos no lo hicieron, se quedaron hasta el final. También hacía cosas muy raras. Usted recordará que uno de los fenómenos clásicos de la posesión demoníaca o de la afectación demoníaca es la xenoglosia, el conocimiento de lenguas ocultas, es decir, de lenguas, lenguajes, idiomas, como usted quiera, que no es aceptable que una persona conozca, porque nunca lo estudió. Así que, cuando comienza a cantar estas alabanzas en francés, cambiando las palabras por palabras obscenas, todo el mundo piensa: ¡oh, cielos, xenoglosia, está endemoniada! Sin embargo, uno de los médicos apunta inteligentemente que la joven había estado en un colegio de monjas francesas, por lo tanto dominaba bien el francés. Y claro, habiendo estado en hospital de monjas, colegio de monjas, hospicio de monjas, escuela de no sé qué, siempre alrededor de la iglesia, no era extraño que cuando cantaron en latín, también supiera latín. Finalmente, la misa en 1857 se decía en latín, y era frecuente que las personas tuvieran nociones de latín. Uno de los médicos comienza a hablarle en francés. Las respuestas, sin embargo, las da en español. Aquella voz desagradable y fea responde a las preguntas en francés, en español, pero asegura que todo lo entiende. Otro de los médicos, el doctor Armstrong, le pregunta en inglés. Responde en español, pero responde acertadamente, con toda claridad. Pareciera hablar muy bien el inglés. Aún así, existe la duda. Quizá pudo tener contacto con alguna persona de origen inglés y saber algo de aquella lengua. Al final del día no lo estaba hablando. Solamente respondía, y quizá estaba respondiendo a cuestiones sensatas. No era una prueba definitiva. Cuando comienzan nuevamente a hacer las oraciones, aquello se descompone por completo. Es una locura. La joven, de apariencia normal, ni muy robusta ni muy frágil, comienza a azotarse contra todos los muebles. El médico que está ahí se alarma y pide que la detengan para que no se mate. Tales son los golpes que se da en la cabeza que fácilmente fracturarían el cráneo de alguien, pero entre 3 seminaristas que han venido a ayudar no logran contenerla y de pronto cae al piso. El médico ordena que le den la vuelta y la coloquen en el colchón. Ha caído de bruces, es decir, boca abajo, y está con los brazos en una posición inusual, en una forma rara. Los seminaristas vienen e intentan levantarla, pero no pueden. Intentan girarla, de alguna manera jalándola, hasta el punto en el que una de las monjas de la caridad grita: ¡por Dios, que le rompen los brazos! Pero no logran moverla. Sí, pueden levantar el brazo, pero ella no se despega del suelo. Es una forma de sansonismo, posesión de gravedad. La persona se pega al suelo. Vienen 3 hombres más. Son 6 sujetos que están intentando levantarla del suelo y no pueden, a una mujer que no puede pesar más de 55 kilos. No la logran levantar, hasta que finalmente el presbítero le pide a otro de los presbíteros que en el nombre de Cristo ordene que se levante. Al hacer esto, en cuanto se pronuncian aquellas palabras: en el nombre de Cristo te ordeno que te levantes, pueden levantarla y llevarla a la cama, como si nada hubiera ocurrido. Pero sigue adelante el ataque. Cuando el médico revisa, no hay lesiones. Pero puede observar algo. Los ojos en todo momento han estado hacia atrás. Sí, como si fuera un ataque epiléptico violento, hacia atrás. Los párpados tienen una agitación inusual, se mueven rápidamente. Cuando logra hacer que baje un poco la vista, se percata que las pupilas están totalmente dilatadas. No hay reacción. Aún con luz o sin luz, no hay reacción. Aquello es un cuadro de una enfermedad. Hasta que alguien trae consigo un lignus crucis, es decir, una reliquia de madera.
presumiblemente de la cruz de Cristo, pero en realidad es simplemente una reliquia bendita. La joven tiene los ojos totalmente cerrados. No ve nada. Está volteando para otro lado, cuando, discretamente, colocan bajo la almohada aquel trocito de madera, Lignus Crucis, y acto seguido la joven reacciona como si le hubieran puesto fuego en la cabeza. Lo mismo hacen con otras pruebas, como por ejemplo, colocar discretamente un crucifijo pequeño de plata abajo de ella mientras nadie lo ve, y la reacción es la misma, muy violenta. Sin embargo, en cuanto el presbítero se arrodilla y comienza a leer el Evangelio de San Juan, la joven entra en un relax y vuelve a su posición ligera y reacciona cortésmente y responde de forma clara y sencilla a las preguntas de los médicos y, si bien avergonzada porque algunas preguntas son de índole íntimo, responde a todas. Al menos 3 de los médicos piden a los frailes y a las monjas que salgan de ahí para poder auscultarla sin impudicia. Y el dictamen es que no encuentra nada. Uno de los médicos que ha acudido quiere saber de dónde viene ese ruido horrible. El ruido lo recuerda, ese que se oye en el abdomen y que parece que hubiera un animal moviéndose adentro como en agua, como si hubiera ahí una gran cantidad de agua y se oye ese ruido y no encuentra nada. Pero ella no recuerda, no sabe qué fue lo que ocurrió, no sabe por qué le pasa esto. De todos los médicos que llegan, algunos simplemente agarran su maleta y se van. Otros se quedan a terminar aquello. Se les pide que redacten un informe. Hay cosas que van más allá, sin embargo. El propio presbítero se da cuenta que hay cosas que no puede explicar. Conocimiento de cosas ocultas. Claro, el hecho, por ejemplo, de colocarle gotas de agua bendita en el vaso que va a beber y que éste lo arroje, y en cambio darle un vaso normal y que no haga nada, le llama la atención, porque no había forma de saber cuál de los 4 vasos que habían llevado tenía las gotas de agua bendita y cuál no. Pero eso no es todo. Cuando lo ha platicado con el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, este ha considerado la autorización de un exorcismo, pero requiere los reportes de los médicos. 1857. Comienza a haber un pensamiento racional detrás de todo. Pero ¿cómo explicar racionalmente que un buen día uno de los presbíteros, un excelente conocedor del griego, comienza a leer un texto en griego? Y la joven, que estaba en uno de estos ataques violentos, rápidamente se tranquiliza y se sienta. Lo que estaba leyendo en griego era el Evangelio de San Juan, en la versión griega. Sin embargo, cuando en el siguiente episodio, aquel mismo sacerdote con la misma entonación, en la misma posición de rodillas, comienza a leer el Evangelio de San Lucas, la respuesta es espantosa. No solo no se tranquiliza, sino que grita, patalea y agrede. No había manera de que hablara griego o lo entendiera, porque ninguno de los ritos eran en griego. Y el Evangelio es extenso, y sin embargo lo conoció. Conocimiento de cosas ocultas y xenoglosia. También, por supuesto, aquella vez que llegaron todas estas personas porque se corrió el rumor, y la gente llegaba como moscas. En el propio hospicio trataron de controlarlo, poniendo guardias en las puertas, pero esto no sirvió de nada, porque la gente se metió. Y de pronto había 50 o 60 personas en la habitación ahí, haciendo preguntas estúpidas, y de pronto aquella cosa que estaba dentro del cuerpo de Carmen volteaba y decía: tú sabes perfectamente que murió ayer, ¿por qué lo preguntas? Y no sé qué, y tú eres el que va a morir mañana, así es que no sé por qué estás aquí. Y se cumplía. Y lo que decía era real. Más conocimiento de cosas ocultas y la fuerza. Había varias señales: sansonismo, xenoglosia, conocimiento de cosas ocultas. Claro, faltaban otras. Por ejemplo, no levitaba, pero se pegaba al suelo, que es una señal parecida, y no había forma de moverla. No vomitó cosas, pero se oía este ruido espantoso que estaba dentro. Algunos días transcurren en lo que van llegando más médicos. Algunos envían una misiva en donde dicen: no podemos saber qué ocurre. Pero al menos 2 de ellos son increíblemente minuciosos.
y minuciosos en el grado de analizarlo desde el punto de vista de sus propias ciencias. Uno de ellos determina que se trata de un fenómeno que no se puede explicar por la ciencia, y hace la comparativa entre los diferentes cuadros que se presentan cuando una persona exhibe una histeria femenina, ya sea ovárica o cerebral, y la va comparando y va analizando para determinar que ninguno de los cuadros que presenta son compatibles. Otro de ellos considera que no, que de ninguna forma, que esto no es una persona espirituada y que lo que están viendo es un cuadro histérico convulsivo en tercer grado, provocado por el magnetismo animal o bien por la influencia moral en lo físico, una alteración primitiva erótica sui generis de los ovarios. Y se sostiene en eso. Evidentemente, la explicación científica estaba muy lejos de ser convincente. Claro, no tenían un electroencefalograma, no tenían una resonancia magnética, una tomografía computarizada ni nada. Esto era lo que tenían y con eso intentan explicarlo. Pero finalmente, la opinión de todos es que era un cuadro muy inusual. Carmen Marín enfrentaba una situación dramática. Se autoriza el exorcismo, siguiendo el rituale romanum, el antiguo ritual del exorcismo. Había estado con ella durante 6 días el presbítero estudiando cada minucioso detalle. Había acudido a preguntar los datos biográficos, los antecedentes, de dónde venía, cómo era aquello. Se realizó el exorcismo, a la usanza antigua. Lo que se dijera en el exorcismo no se hacía público. Eso era una forma de respeto. Lo que se dijera se guardaba ahí. No se sabe ni siquiera con precisión cuánto tiempo duró el exorcismo, cuántas sesiones fueron, cómo fue. Lo único que se dice es que en el último momento aquella presencia, que se presentaba a sí misma como demonio, aseguró que se iba, pero volvería. Cuando el presbítero preguntó, ¿te vas y no volverás?, aquella voz respondió, sí volveré, en 1 año y medio estaré de regreso, aunque sea en otra forma. Según se dice, tras aquella salida, Carmen Marín volvió a la normalidad. Y atentos al paso del tiempo, el presbítero y los demás miembros de la iglesia estuvieron cercanos. No se sabe exactamente qué pasó con ella. La memoria de Carmen Marín se pierde en el tiempo. Queda claro que fue liberada y que, si hubiera recaído, seguramente la iglesia habría estado muy presente. El presbítero don José Raimundo Cisternas fallecería, iniciando el siglo XX, 1903-1904. Así que habría tenido oportunidad de seguir viendo el caso. Pero no se repitió. Se dice, o se cree, que Carmen Marín llevó una vida normal. Hay quienes aseguran que después de aquellos terribles acontecimientos optó por ingresar a una orden de monjas en donde permaneció hasta el día de su muerte. Otras versiones aseguran que tras haber sido liberada, regresó a la vida normal, contrajo matrimonio y llevó una vida ordinaria hasta su muerte poco antes del cambio de siglo. Difícil saberlo con precisión. La memoria histórica que se conserva del caso es gracias a una serie de escritos que el propio Raimundo escribió al arzobispo en donde le informaba de los pormenores y anexaba todos los informes médicos. Es un documento único, un documento de un valor impresionante. Se considera que es el primer exorcismo autorizado y documentado de la Iglesia Católica en Chile, y muy probablemente uno de los primeros casos en los cuales hubo una confrontación plena de un caso de apariencia paranormal con la ciencia de aquel entonces. Claro, era una ciencia que sostenía que los problemas mentales de muchas personas del sexo femenino derivaban de un problema histérico, cosa que hoy en día ha quedado claro que no es así. O por lo menos hay teorías que lo explican mucho más razonablemente. Si tiene en cuenta usted que algunos de los tratamientos médicos para esta histeria femenina eran baños con agua helada, lavados de las partes pudendas, manoseos por parte de médicos. Bueno, simplemente piense usted que el tratamiento que le habían aplicado era un gorro de nieve. Eso nos da una idea de que la ciencia todavía estaba en pañales. Sin embargo, ha sido uno de los primeros casos en los que hay una intención de racionalizar y estudiar desde un punto de vista crítico un fenómeno paranormal. El caso de Carmen Marín ha sido llevado a la televisión recientemente con una serie televisiva en aquellas regiones que aparentemente ha tenido algún éxito. Pero es un caso que va más allá.
Cumple con muchos de los patrones que exige el canon antiguo de la Iglesia Católica para el exorcismo. Si bien no con todos, sí cumple con la mayoría. Y era un caso aterrador. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos y felicitaciones? Primero que nada, queremos mandar un saludo muy cordial para Justin y Stephen. Ellos son hijos de Erika Rivas. Por cuestiones de distancia de traslados no están juntos. Ellos están en Ecuador y en Panamá. La mamá les extraña muchísimo y desea enviarles este abrazo cálido, fraterno, cariñoso, amigable, que sientan que está cerca. Ojalá y pronto puedan verse. También tengo una felicitación especial para Veronique Couillon. Ella es maestra de inglés y francés en Querétaro, México, y nos ha pedido una felicitación para ella y para Rodrigo, que también nos escucha. Les mandamos a ambos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. También quiero mandar una felicitación para Hiram Fuentes Varela en la Ciudad de México. Él cumplirá años próximamente, pero queremos adelantarnos un poco y mandarle este abrazo cariñoso a Hiram. Gracias por ser amigo de este canal y siempre acompañarnos. Y claro, queremos mandar una felicitación enorme a Carla Hernández, que cumplió años recientemente, al ingeniero Juan David Sánchez, que está en Coahuila, en el norte de México, Jorge Contreras, que está en Durango, amigo del canal, Cecilia Feria, que está en Uruguay, un lugar precioso, Susana Higa, que siempre nos acompaña aunque no participe en el chat, Wilmer Gersa, que también siempre está muy pendiente de nosotros y ha cumplido años hace poco. Para Bea Lagares, la recordamos muchísimo, Bea, siempre nos acordamos de usted. Alicia Pérez Soriano, que está cumpliendo años. Mari Rodríguez Prado, ella está en Sevilla, España, y cumple el Día de Reyes. Ojalá y los Reyes le traigan muchos regalitos bonitos. Angie Maldonado, que también cumple el Día de los Reyes. Ojalá y además de una rosca de Reyes le traigan cosas muy bonitas. Charlie, que es quirofísico y terapeuta energético y nos acompaña siempre, y él cumplió apenas. Isa G, el 4 de enero. Y Liana Morfín, que también acaba de cumplir años, y nos da un gusto enorme saber que nos acompañan todos. Y claro, para Silvana Montenegro, quien saluda a su hija Bárbara y a su sobrina Silvana. Ellas tienen una característica muy peculiar. Todas nacieron el mismo día de enero, y las tres nacieron en horarios muy cercanos. Así que comparten algo más que el vínculo familiar. Hay algo, hay una unión, hay algo que va más allá. Las tres tienen una sensibilidad especial. Así es que va el abrazo para las tres de una buena vez. Y claro, ¿por qué no felicitar a Jorge Aguilar, que también es seguidor del canal y que siempre está con nosotros? Muchas gracias a todos por esa compañía tan grata. Y claro, queremos agradecer a Ricardo Montelongo, que siempre está pendiente de nosotros y apoyando al canal. A Jonathan Rodríguez, que está en Canadá y está un poquito enfermito y ha tenido problemas de COVID en la familia. Deseamos que se recuperen todos muy pronto. Muchas gracias por su apoyo. Mildred Ramos, Mar, Tania Barús, Nélida Robinson, Guadalupe Fuentes, Elizabeth Wise, que siempre está pendiente del canal, y claro, Patrick Rosas, el tío Patrick que nunca nos deja solos. Eric Valle, Lorien Leaf, Park Hio, Yuris Lara, Francisco Sanardo, Ting O, PB, que también siempre están pendientes. Muchas gracias por su apoyo al canal a través de los donativos. Y bueno, queremos también desear una pronta recuperación a varios amigos del canal que están enfermitos. Silvia Mejía Martínez de UNEL, que tienen un problema de salud, pero esperamos que salgan muy pronto, junto con Graciela Soriano, que también esperamos que salgan muy pronto. Deseamos que se recuperen ya, que salgan fuertes de esto. Jesús de la Serna, que tuvo un accidente y tiene un brazo roto, y bueno, lo acompañamos. Debe de ser muy molesto, aun cuando ya no duela, debe de ser muy molesto. Esperamos que pronto salga adelante. Y tenemos algo más por aquí. Una persona nos ha pedido enviar un mensaje para alguien que ya ha iniciado el viaje. Princess Amelie. Princess Amelie nos escuchaba. Le gustaba mucho escucharnos. Jovencita, ha partido ya. Ha iniciado el viaje y sabemos que hay algo más.
A la familia le decimos, no se preocupen, nos volvemos a encontrar. Este no es el único baile que bailamos. Hay algo más. Hay algo bueno después. Hay algo grande. Y ahí estarán estas personas. Y a ella le decimos, buen viaje, Amélie. Vuela con calma. Tienes todo para estar allá, en paz. Sé grande. Acompáñalos. No los dejes. Tenlos presentes en tus oraciones, ahora que tú estás más allá. Gracias por el tiempo que nos permitiste acompañarte. Y bueno, algunos otros pocos saludos después de este mensaje para la familia Olivares, que está en Austin, Texas, Diana Yunga, que está en Ecuador, Gabriel Rodríguez y su mamá, Lilia Mendoza, que siempre nos escuchan, para los repartidores Delivery en Aragón, Ecatepec, especialmente para Luis Mesa. Mire que son valientes, ¿eh? Andar de repartidor en el mundo de hoy en día requiere mucho coraje y mucho valor. Bravo por ustedes, mucha suerte, mucho cuidado, les deseamos lo mejor. Ingrid Aguilar y su novio Kilo Whisky, que siempre nos escuchan, los tenemos muy presentes, los recordamos mucho. Kilo Whisky, Ingrid, gracias. Karina Gutiérrez y su mamá Rosy, que están en San Diego, California. Ana Díaz, que también nos escucha siempre, la tenemos presente. Mónica y su esposo José Miguel Sánchez, que están en Pachuca, Hidalgo, México. Areli Casas y Julio, que tienen 11 años de casados y son muy felices. Nos encanta saberlo. Juana Vilchis y su hija, y su nieta Romina, todas nos escuchan. Un abrazo a las 3. Ramón Dávalos y su esposa, que están en Rialto, California. Alma Ramírez y Anairda Serimar, que están en Tijuana y Ensenada respectivamente en el norte de México. Osvaldo Rubén Maciel. Omis 92, Sandra Ruiz y Beth Totor, de la comunidad de Facebook, que siempre están muy activos y nos da un gusto enorme ver cuando suben cosas y demás. Aquello tiene vida propia. Es algo tremendo. La familia Luna, especialmente a Nancy, que está en Las Vegas, Nevada, para Kellen Pars y para Celta Azteca, su hija Janet Jiménez y su esposa Lolis Ponce. Un abrazo a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen como familias. Los tenemos muy presentes. Vemos los mensajes en el Facebook, recibimos correos, vemos los comentarios en YouTube. Es algo que nos llena de gusto. Muy buenas noches y que descansen en paz.